Enseñar a los niños a valorarse, respetarse y tratarse con cariño es clave para su desarrollo. En este video vamos a descubrir qué podemos hacer para que los niños crezcan confiando en sí mismos y en su potencial. Ayudar a los niños a que construyan una fuerte autoestima es una de las tareas más importantes que tienen los padres. Enseñarles cómo valorarse, respetarse y tratarse con cariño es clave desde los primeros años de su vida. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Los padres son las personas más importantes para sus hijos. Son quienes ejercen la mayor influencia en la compleja pero bonita tarea de conocerse a sí mismos, el sostén desde el que descubren el mundo y al que recurren cuando se sienten perdidos, quienes les proporcionan el espejo para comenzar a reconocerse. Por ello, es tan importante que comiencen a cultivar en ellos la aceptación. La necesidad de sentirse seguros. A menudo, los niños buscan la aprobación de sus padres para sentirse queridos y aceptados. Necesitan saber que están de acuerdo con ellos, que les dan permiso para sentirse seguros de sí mismos. La cuestión es enseñarles a regular esa necesidad, para que poco a poco vayan siendo más autónomos e independientes. El problema es cuando ésta se vuelve demasiado intensa y perdura con el paso de los años, ya que se puede crear una especie de dependencia hacia la aprobación de los demás para actuar. Así, cuando los padres aceptan a sus hijos tal y como son, los valoran y aprecian, les proporcionan un escudo psicológico que les protegerá de por vida. Pero lamentablemente no siempre es así. No todos los padres son capaces de cubrir las necesidades emocionales de sus hijos. No obstante, siempre puede aprenderse el maravilloso arte de la aceptación, aún en la adultez. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los niños aprenden de sus padres, de los comportamientos que manifiestan, las palabras que dicen y los gestos que representan. Así, si todo este conjunto de respuestas tienen como hilo conductor al amor, el cariño y la seguridad, los niños interiorizarán que son valorados, queridos y respetados, es decir, que son tenidos en cuenta. Estas serán sus primeras lecciones de valía y buena autoestima. Un aspecto a tener claro es que la aceptación no conlleva resignación, es decir, a veces es necesario establecer límites en la educación de los más pequeños. Eso sí, lo importante es que no dejemos de transmitir el mensaje de que son aceptados tal y como son, reconociendo tanto sus valores como dificultades. Ahora bien, si los niños son tratados desde el desprecio, la agresividad o la indiferencia, alimentarán en su interior la desesperanza, el rechazo o el sentimiento de abandono. De esta forma, aprenderán que no son queridos sino invisibles y su autoestima se verá perjudicada. Por tanto, es importante reconocer su potencial. En lugar de señalarles constantemente sus errores, esto no quiere decir que no lo hagamos, pero siempre desde una perspectiva de oportunidad para crecer. Evitar crear expectativas sobre su futuro, forma de ser y comportamientos. Escucharles e interesarse por aquello que quieran compartir con nosotros, al igual que preguntarles y hacerles partícipes. Reconocer y validar sus emociones. Si calificamos como malos sus sentimientos o hacemos que los repriman o nieguen, el resultado puede ser una baja autoestima, una conducta insincera y una pérdida de conexión con sus sentimientos. Por lo tanto, hay que valorar todo el abanico de emociones que experimenten, en lugar de valorar solo las positivas. No obstante, también es importante evitar decirles cómo deben sentirse, así como compararles con sus compañeros, utilizar el sarcasmo, las amenazas y los castigos en repercusión a sus sentimientos, ya que lo único que estaríamos fomentando sería la negación u ocultación de cómo se sienten. ¿Cómo ayudar a los niños a que expresen su malestar? Fomentar una autoestima sana en los niños significa también enseñarles a expresar su malestar, sus emociones negativas, de manera adecuada, así como las diversas formas en las que pueden afrontarlas. La autoestima implica conocerse y valorarse, y esto no podemos hacerlo si olvidamos cuando nos encontramos mal o estamos enfadados. Todo cuenta en el universo emocional. Por esta razón, a continuación indicamos una serie de claves que favorecerán la expresión de las emociones en los más pequeños. Proporcionar un clima seguro y de aceptación, que invite a los niños a expresar cómo se sienten.
Ayudarles a la expresión de su malestar, por ejemplo, a través de actividades como escribir, dibujar, contar un cuento, interpretar, etc. Contarles una situación similar en la que nos sintamos igual que ellos, para así fomentar la idea de que los comprendemos. Ser un buen modelo en el afrontamiento de sentimientos intensos. Ayudarles a sentirse bien en situaciones de decepción o derrota. La importancia del lenguaje positivo. No debemos olvidar uno de los elementos más potentes que tienen los padres para fortalecer la autoestima de sus hijos, el lenguaje. La forma que tenemos de dirigirnos a ellos determina parte del vínculo que construimos. En cada una de las interacciones que tenemos con los niños, de algún modo estamos reflejando nuestra identidad. Por ello resulta tan importante prestar atención a las palabras y el tono de voz que utilizamos cuando nos dirigimos a ellos. Lo fundamental es que utilicemos un lenguaje positivo y sincero que fomente su autoestima. Este tipo de lenguaje se compone de una descripción del comportamiento del niño, pero libre de juicios, distinguiendo así su validad de su conducta. Además, hay que acompañarlo de cuál es nuestra reacción a lo que el niño ha realizado, es decir, cómo nos sentimos y qué pensamos sobre lo ocurrido. Y por último, señalar de algún modo que reconocemos y validamos cómo se siente. Como vemos, ser padre implica ser instructor y formador de habilidades para vivir en el mundo. De esta forma, el uso de la disciplina resulta necesaria. Ahora bien, esta no puede ser una agresión, sino un medio para crear un entorno seguro que facilite el aprendizaje y la autonomía. Las emociones desempeñan un papel determinante a la hora de convertir a un niño en un adulto feliz y exitoso. Sin embargo, si el desarrollo emocional de un niño se desvía, sufrirá como consecuencia una gran variedad de problemas personales y sociales a lo largo de toda su vida. En este caso, crearemos niños vulnerables en lugar de niños fuertes. Pero la verdad es que ser responsable de la educación emocional de los niños no es una tarea fácil. O sea, hacer entender a un niño que los sentimientos tienen tantas tonalidades como los colores, aunque no las vean, es algo cuanto menos complicado. La conciencia emocional como base de la fortaleza infantil. La conciencia emocional es el mejor vehículo para el cambio de nuestra vida. O sea, que tenemos que ser conscientes de lo que nos provoca sentimientos frustrantes y negativos o positivos y placenteros para encontrar aquellas maneras de fomentarlos, comprenderlos y controlarlos. Si logramos esto, conseguiremos que los niños y futuros adultos sean capaces de tener sentimientos sobre sus propios sentimientos, es decir, serán niños fuertes. Esto, a pesar de que suena redundante, es importante a la hora de ser hábiles comunicadores emocionales y por lo tanto fortalecer nuestro yo interno y social. Enseñar a los niños a observar, comunicar y aprender sobre sus emociones ayudará a su desarrollo y a su éxito vital. De hecho, en primera instancia, evitaremos que sean vulnerables a los conflictos de los demás. La importancia de la comunicación emocional. Un buen ejemplo de lo que puede suponer la adquisición de estas habilidades para criar niños fuertes lo encontramos en el libro Inteligencia Emocional para los Niños de Safiro Lawrence. Martín, un niño de 6 años cuyos padres estaban atravesando un proceso de divorcio particularmente nocivo. El padre de Martín insistía en que él volara para ir a visitarlo a Boston todos los fines de semana, mientras su madre mantenía la custodia durante la semana en Richmond, Virginia. Martín apenas profería palabra durante el viaje de ida de 2 horas y media e insistía en irse a la cama en cuanto llegaba a cualquiera de sus 2 casas. Después de 2 meses de este arreglo, Martín comenzó a quejarse de dolores de estómago y su maestra señaló que pocas veces hablaba con alguien en la escuela. Durante la audiencia de custodia, el abogado de Martín le preguntó: ¿Cómo te sientes visitando a tu padre todos los fines de semana? No sé, respondió Martín. Bueno, ¿estás contento de ver a tu padre cuando llegas a Boston?, preguntó su abogado, controlando sus propias emociones y tratando de no guiar a Martín hacia una u otra respuesta. No sé, volvió a responder Martín con un tono monótono apenas audible. ¿Qué me dices de tu madre? ¿Estás contento de vivir con ella durante la semana?, inquirió el abogado, dándose cuenta de que obtendría una sola respuesta de Martín durante el procedimiento. No sé, dijo Martín una vez más, y nada en su comportamiento sugería que sí lo sabía. Tal y como hemos visto claramente en el ejemplo, esto provoca un sufrimiento altísimo que no debemos permitir en nuestros niños.
y es que la capacidad de un niño para traducir sus emociones en palabras es indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas. Si enseñamos a los niños a expresarse emocionalmente, poco a poco se irán formando niños fuertes. Esto es así, entre otras cosas, porque las palabras que describen las emociones están directamente conectadas con los sentimientos y la expresión fisiológica y emocional de estos. Por ejemplo, un niño debe saber que la angustia se asocia con una leve aceleración del pulso, un aumento de la presión sanguínea y gran tensión en el cuerpo. Hay que cultivar el lenguaje emocional. Así, si bien podemos aprender el lenguaje de las emociones durante toda nuestra vida, son las personas que lo hablan desde la juventud quienes se expresan con más claridad y por tanto se muestran más competentes emocional y socialmente hablando, lo que les abre puertas hacia el éxito vital y la consecución de sus anhelos. Por lo tanto, queda totalmente justificada la obligación moral que todos tenemos de cultivar este aspecto vital en nuestros niños, pues solo creando niños fuertes, evitaremos tener que reparar a tantos adultos rotos por la soledad, la desconfianza y el desamor hacia sí mismos y hacia la sociedad. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.